Pues Miguel Ángel Temprano, economista, nos tiene que explicar el porqué de esta nueva subida que nos deja un IPC que no veíamos desde hace 30 años. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Antes, nos vamos a ir hasta el mercado para comprobar esa subida de precios en primera persona. Pues mira, el pescado, la carne, el mismo marisco, las conservas, todo. Yo tengo mi tienda, sea más cara o sea más barata. Ya. Y voy siempre a la misma, ya está. Compro calidad a un precio subido, pero bueno. Por ejemplo, hacer un pavo te cuesta más el horno que el pavo. Que casi el carro de la compra, antes a lo mejor por 50 euros tú lo veías un poquito bien y ahora te va casi vacío. Ahora mismo al precio el que está, mantita y abrigo en casa, sin poner la calefacción, porque es una barbaridad. Un aumento excesivo. Una buena subida, ¿no? Que nos están dando y lo que nos queda. Antes pagaba mucho menos y de momento me han subido lo menos 20 euros más todos los meses. Esto da miedo, es una ruina total, porque suben los precios, pero no suben las pensiones. Mantita y abrigo en casa. Miguel Ángel, hace unos meses usted nos dijo que la inflación a final de año estaría en torno al 7%, casi no dábamos crédito y al final se ha cumplido su pronóstico. Desgraciadamente, no me tengo que apuntar ninguna medalla, no soy rapel y mi vestuario no son túnicas, son trajes para ir a trabajar. Estos son análisis de datos. Nosotros como inversores nos pasamos el día analizando todos los datos y bueno, nos hemos quedado en el 6,7 porque dado todo lo malo que ha ocurrido, que estaba previsto que ocurriera, ha habido dos cosas que han interferido de una manera menos negativa. Ha sido que bueno, el COVID ha hecho que hubiese muchísimo menos viajes, el fuel para lo que llaman el fuel de jet para las aviaciones ha bajado, lo que ha hecho que tirarse para abajo del precio de las gasolinas y todo ese tipo de cosas. Y luego otro dato importante, en noviembre sopló mucho viento, más del habitual, y en diciembre está haciendo un poquito más de calor del habitual. Eso ha hecho que la inflación, en lugar de ser del 7,1 aproximadamente que teníamos previsto nosotros, se haya quedado en el 6,7. Encima tenemos que dar gracias. El IPC bate el récord del mes de noviembre, que a su vez era un récord. ¿Esperamos un nuevo récord ya para enero? Sí. Fíjense, los últimos datos que he estado viendo yo esta mañana sobre cómo cotizaban los futuros, para que entiendan un poco los espectadores qué son los futuros, son cuando alguien lo que quiere es asegurarse es un precio a un determinado momento, lo que hace es que paga una prima, como una prima de seguros. Bien, pues los futuros de la energía en febrero están cotizando entre 450 y 520 euros. Demos por hecho de que no van a ir por debajo, que van a estar ahí. Y eso viene derivado porque el precio del gas se espera que se siga disparando. Ya cuando me hicieron ustedes esta pregunta, creo recordar que a principios de noviembre, ya dije que es que el gas podía subir hasta un 70% todavía en todo lo que era el invierno. Entonces, eso se junta con que en el mes de enero pasado el IPC fue 0 y que en febrero fue menos 0,6. Así que esperemos que durante enero y febrero el IPC se dispare otra vez una barbaridad. El IPC tiene un problema gravísimo, que es que llaman el impuesto de los pobres. Realmente es el impuesto de los asalariados. Que te suban el salario en esas cantidades es muy complicado porque tiene que poder la empresa transmitir esos precios al producto y muchas veces el mercado no acepta estas subidas, por lo tanto no te toca más que asumirlo tú como si fuese un impuesto. Y la situación tiene muy mala pinta. Y no es todo como dice el ministro que ha dicho antes, de que esto es por el COVID, ni muchísimo menos. Eso le iba a preguntar, porque desde el Gobierno reconocen que la inflación se va a prolongar, dicen más de lo que ellos desean, pero aseguran que son subidas coyunturales. ¿Lo son? Sí, ya. Vamos a ver. Esto de las coyunturas es cierto que está subiendo en todo el planeta. El efecto pandémico, lo que se llaman los costes prepandémicos o la inflación prepandémica, es aproximadamente un 20%. Los costes energéticos están siendo aproximadamente un 60% y el resto de los costes son costes de influencia. Cuando alguno de estos se ha traspasado a costes estructurales, es decir,
por ejemplo, al precio de la vivienda, nos podemos encontrar con que la cosa ya tiene muy mala pinta, ya va a ser muy complicado que baje. Entonces, bueno, yo entiendo que a ellos no les gusta decirlo, pero es una realidad. Un pequeño detalle, nosotros manejamos muchos datos, obviamente muchos más datos que el común de los mortales. Insisto, somos inversores y nuestra obligación es intentar entender y anticipar todo eso. Pero muchos más datos que nosotros, muchísimos más datos los tiene el gobierno. El Centro de Estudio del Ministerio de Economía es un centro fabuloso, donde hay gente buenísima, disponen de muchísima más información que nosotros. Entonces, cuando yo escucho estas cosas, pues hombre, hasta cierto punto me molesto, porque parece que me están contando una historia como si yo fuera tonto. Resulta de que la gente no es tonta, la gente lo ve todos los días y dice, pero si me están diciendo que esto es coyuntural y llevo ya 4 meses que me están subiendo los costes, ¿qué ocurre? Bueno, pues porque esto es así y porque también tenemos otro problema adicional, que somos una economía altamente dependiente de un sector que está muy influenciado por este tipo de costes, los costes energéticos. Cuando no vienen los turistas, pues los precios son más caros, queremos todo subirlo para recuperarlo, todo impacta. Un pequeño detalle nada más. Si todas las previsiones que estamos manejando nosotros se cumplen y tienen toda la pinta que se van a cumplir, estos problemas inflacionarios van a detraer aproximadamente medio punto de crecimiento del año que viene. El Banco de España ya está diciendo que no es un 7%, como dice el gobierno, sino un 5,4%, por lo tanto nos estamos yendo aproximadamente a un 5%. Estamos ralentizando nuestra salida de la crisis, digamos, llegar a niveles prepandémicos hasta principios del 23. Claro, hablar de recuperación, porque ¿cómo afecta, para que también los espectadores lo puedan entender en casa, cómo afecta esa inflación a la recuperación? España es un país de servicios. El 75% de nuestra creación de riqueza anual son servicios. Muy poquito es industria y muchísimo menos es sector primario, es decir, ganadería y agricultura. Claro, durante todo este tiempo que hemos estado encerrados hemos hecho una acumulación de dinero, lo que se llama una acumulación de demanda interna. Esa demanda interna es nuestro principal motor de crecimiento, dado a que nuestro principal parte de exportación, aunque el espectador no se lo crea, son los turistas. El turismo contabiliza como exportación dentro de nuestro cómputo de PIB. Claro, si esa demanda interna no sale a flote para consumir, nuestro crecimiento de país no crecerá. ¿Por qué no puede salir? Pues por 2 motivos. Uno, porque tenga miedo. Es decir, porque vea que la situación no mejora lo rápidamente que ellos esperaban. Y lo segundo, porque se encuentren que las cosas se le han encarecido muchísimo más de lo que le han subido los ingresos, ya bien sean las pensiones, ya bien sean los salarios. Entonces, si a mí me suben los precios aproximadamente un 7% y mi salario no sube nada porque mi empresa no puede transmitir esos precios, ese 7% es un impuesto que asumo yo personalmente. Bueno, pues lo detraeré de mis ahorros, no me queda de otro sitio, con lo cual mi consumo será menor. El consumo interno, es decir, la demanda interna, esa demanda embolsada de la que estoy hablando, no saldrá a flote de la manera que queremos para que el país crezca. Por lo tanto, afectará necesariamente al PIB y el PIB crecerá muchísimo más lento, con lo cual ya somos una economía que estamos saliendo muy mal. La OCDE lo dijo el otro día, que somos el último de los 23 países computados en recuperación y seguiremos siendo durante muchísimo tiempo. Fantástica explicación, la verdad. A mí me ha quedado clarísimo, estoy segura que a los espectadores en casa también. Comentaba antes que el gobierno tiene datos y tiene sobre todo un buen equipo y no hace nada en ese sentido. ¿Qué podría hacer el gobierno para frenar esa escalada de la inflación? Déjenme que les explique un pequeño detalle que quizás no han caído en él, quizás sí. Pero fíjense, la gran mayoría de los ministros de Economía de toda la democracia que hemos tenido eran gente muy buena, muy buena. Discúlpenme, voy a decir quién no era bueno, que fue Elena Salgado, pero el resto de los ministros que hemos tenido, independientemente de los partidos políticos, han sido gente muy buena. Y el segundo nivel, gente también muy buena. Da igual que fuese el PSOE, que fuese el Partido Popular. Gente muy buena. ¿Por qué? Porque la economía
se maneja desde un nivel muy alto. El capítulo de quién está sentado en el ministerio es crítico para tomar decisiones críticas. De hecho, Elena Salgado lo primero que hizo fichó es a un tío muy bueno que era Campa, porque era necesario. En el caso de, por ejemplo, de sanidad, ¿quién es el importante? Pues no es el ministro. En sanidad el importante es el médico. Y en educación, ¿quién es el importante? Es el importante el maestro, no el ministro. Con lo cual, lo que quiero decir con esto es que la economía, generalmente, los países tienen manejándola equipos muy buenos, equipos que manejan una información fabulosa. El problema es cuando muchas veces las medidas no se toman en función de las necesidades económicas reales, sino que se toman porque hay otras necesidades partidistas, porque al final es política. Y entonces yo entiendo que muchas veces alguno que otro se ve obligado a tomar decisiones que no son acorde a lo que ellos piensan que es lo más indicado. Lo que ocurre es que tenemos una suerte en España, y lo digo independientemente de que esté un partido o que esté otro. Estamos gobernados por Europa, que hace que veleidades de alguno se las paren. Y entonces, bueno, gente, sin más, el antiguo ministro de Economía, Luis de Guindos, que yo creo que ha sido el mejor ministro de Economía del que tenemos por lo menos yo conocimiento, lo tenemos ahora de vicepresidente en el Banco Central. ¿Qué pueden hacer? Bueno, pueden tomar muchas medidas. A mí me lo preguntaron ustedes una vez que qué podían hacer para intentar controlar el precio de la luz. Y dije que devolver los 11.000 millones de euros que la Comisión Europea le da a España de devolución de lo que pagamos los españoles por las emisiones de CO2. Se pueden hacer muchas cosas, y la que mejor se puede hacer, que es la que menos gusta hacer, es gastar menos. Normalmente cuando la situación está así, como se sale es gastando menos. Obviamente mejor, pero menos. Y pongo también un ejemplo. Cuando yo viví, además era en esa época, trabajaba en una empresa alemana, una multinacional alemana, la unificación de las dos Alemanias. La Alemania del Este era un verdadero caos. Era un verdadero caos. Los alemanes lo primero que hicieron es, en Occidente, apretarse el cinturón para conseguir incorporar de una manera adecuada a la Alemania Oriental. Lo que no podemos hacer es tener unos presupuestos preparados diciendo que vamos a crecer un 7% cuando eso ni en los mejores sueños nos van a ocurrir. Pues Miguel Ángel Temprano, muchísimas gracias por tanta explicación, por una clase magistral de economía, porque venimos hablando del coronavirus y todo el mundo queremos entender por qué se producen las cosas, y con estos datos económicos estoy segura de que muchos espectadores ven los números y se asustan, y sin embargo luego los van a pagar, nunca mejor dicho. Así que gracias por tanta explicación tan necesaria, de verdad. Gracias por atendernos y feliz año. Igualmente para todos las personas que ven la cadena. Buenas noches, gracias.